cómo hacer que una planificación en comunicación interna funcione. Planificar no para el libro, no para la teoría, sino para la vida real. De esto vamos a estar hablando en este vivo de hoy. Les cuento una perlita, estoy empezando a hacer este vivo de vuelta porque nadie me avisó que no tenía el micrófono prendido. A ustedes les digo. Y así que nada, arranco de vuelta para poder. Ahí me están llegando algunos chats, así que seguramente es de eso. Eh, Bienvenidos a este espacio. Vamos a estar media hora hablando de cómo hacer una planificación que funcione, realista, práctica y las habilidades que implica. Porque van a ver que les cuento un poco mi mirada de mi experiencia, que en general pensamos que planificar es solamente armar un Excel, que planificar es armar una linda PPT, que planificar es tener un calendario de acciones y nada más lejos que eso. Me van a ver mirando a las dos cámaras porque estoy grabando en horizontal y en vertical y estoy aprendiendo, así que acompáñenme también en ese proceso de aprendizaje porque me gusta que sea compartido también y visibilizarles el detrás de escena, ¿no? Quienes no me conocen, yo soy Susana Casal, soy comunicadora organizacional, tengo muchos años de experiencia corporativa y también hace 3 años que estoy con Rueda de Auxilio acompañando ya no desde adentro de las organizaciones, sino desde afuera, a hacer estos mismos procesos, evoluciones y cambios a colegas míos que hacen comunicación interna, que son comunicadores o que hacen tareas de comunicación interna, aunque su rol incluso sea un poco más amplio. Mi objetivo es poder brindarles nuevos enfoques, nuevas formas de hacer las cosas, reflexionar, ¿no? Un poco sobre cómo venimos haciendo las cosas y cómo podemos hacerla distinto. Y darle muchas herramientas que tengan que ver con la profesionalización de ese rol, con la evolución de su propio rol y su propia carrera, con poder lograr cosas que hasta ahora no venían logrando de la mano de una colega. Y por supuesto también trabajo acompañando empresas y a líderes, a equipos, a poder desplegar habilidades de comunicación en el trabajo, ¿sí? Pero ese es otro capítulo que hoy no vamos a hablar. Hoy le hablo a los comunicadores y comunicadoras internas o a personas que hacen comunicación interna dentro de una organización y que hasta ahora no lograron que una planificación les sea funcional, que les sirva, que vienen trabajando en el llamado modo bombero, que vienen trabajando desordenados, sobrepasados, saturados, trabajando sobre el emergente, sobre lo que cambia y muy en la mirada del día a día. Tiene esa posibilidad de tener esa perspectiva a futuro y esa planificación, esa mirada estratégica que tanto ansiamos tener, que tanto nos han dicho en los libros, en los reels de Instagram, ¿no? En los artículos de LinkedIn, en los webinars a los que vamos, que tenemos que tener. Como un área de comunicación interna estratégica no va a tener un plan. Pero lo cierto es que si bien nosotros a veces creemos que lo tenemos o los armamos, después terminan guardados en un cajón, después nadie los termina usando. Y eso quiero empezar por ahí, quiero empezar a hablar de por qué hablar de esto me parece importante. Porque quiero que empieces a pensar en la planificación como algo mucho más eh, complejo o mucho más posibilitante incluso. Cuando hablamos de planificación estamos tocando como muchos botones internos de nuestro yo profesional que tenemos que empezar a atender, que pueden ser esa respuesta que hasta ahora no encontramos de por qué no nos está funcionando. ¿Sí? Entonces, planificar, primero, quiero empezar por ahí, tenemos que empezar a desapegarlos o desasociarlos a la idea de ser solamente un calendario de acciones. No es eso, aunque todo el mundo sea lo primero que ve, porque es como lo más evidente, lo más tangible, el Excel, ¿sí? Pero eso es solamente una parte. No es ese Excel que además hacemos para reporting. Muchas áreas hacen el plan porque lo tienen que presentar, porque su organización les pide que presenten un plan. Como, bueno, a ver qué vas a hacer este año. Entonces lo armamos para la foto, ¿sí? Tenemos que tenerlo, pero después no es una herramienta que ni que mire, ni que adapte, ni que a la que me apegue, ni mucho menos que sea como mi herramienta de consulta periódica. Entonces, ese tipo de encarar la planificación es como muy superficial y se termina muy rápido y no nos va a terminar de servir. Entonces, yo quiero ir directo al punto porque así es mi estilo, ¿sí? Quiero ir directamente a decirte qué sí es.
planificar para mí? ¿Y qué son esas miradas, esos enfoques, esas herramientas que yo trato de darte, ¿sí? En este vivo, en mis cursos, en mis programas, en mis mentorías, y que en mis workshops, ¿sí? Y que de eso es lo que trabajamos en profundizar. Planificar, para mí, es la forma simple de hablar de una mentalidad diferente, de cómo consideramos nosotros nuestro trabajo y de qué es lo que vamos a hacer durante el año. Entonces, planificar es un espacio que nos da mucha seguridad y mucha tranquilidad psicológica, porque la mayoría de nosotros somos muy ordenados, somos estructurados además de ser creativos, y nos da tranquilidad saber que tenemos todo nuestro caos en orden. No significa que tengas poco trabajo, puedes tener un montón, pero vos sabés qué va a venir en cada momento. Entonces, planificar implica poder tener esa habilidad de ordenar lo que está desordenado. Y eso es toda una destreza, ¿sí? Poder tomar decisiones sobre eso que tengo sobre la mesa. Entonces, planificar primero es ver qué tengo, ¿sí? Sobre la mesa, es poder separar y tener esa distinción de todo lo que voy a trabajar, de qué cosas son tareas simples, de qué cosas son campañas complejas, de qué cosas son activaciones o eventos que van a suceder en un momento del año, pero que además tienen todo una raíz o un trabajo previo muy importante para poder diferenciar en sus tamaños, para poder diferenciar lo que implica cada una de esas actividades y poder dimensionarlas. Entonces, hay mucha mirada de que viene del mundo de la agilidad que yo incorporo al momento de planificar, que tiene que ver con poder visibilizar, poder transparentar, poder poner sobre la mesa, poder dimensionar, poder estimar esfuerzos, poder estimar recursos, poder estimar tiempos y estimar limitaciones, estimar riesgos. Digo, hay un montón de cosas que tomo del mundo de la agilidad que me ha enseñado este mundo para poder aplicarlas al mundo de la planificación, que generalmente los comunicadores desestimamos. No es que no lo sabemos, no es que no se nos ocurrió nunca. Nosotros, y más el tipo de profesionales con los que yo trabajo, que son experimentados, que tienen, ¿no?, experiencia y recorrido en un mundo de la comunicación, saben que no es lo mismo un mail que un evento. Lo tienen claro. Lo que a veces no tienen es desglosado ese orden, decir qué tipo de eventos, cuánto me puede llevar y mucho más. ¿Con quién? Porque hay áreas que son fáciles y áreas que son más difíciles. Hay culturas que son más fáciles de conseguir la información y culturas que son más difíciles. Entonces, la planificación para un área que tiene contacto con otras, que tiene conversaciones frecuentes, que tiene una cultura enfocada a objetivos y resultados, probablemente sea una planificación mucho más ejecutiva o más expeditiva que un área en una empresa que es pyme y se está profesionalizando, que no tiene procesos, que no tiene conversaciones, que no tiene en las áreas sus propias planificaciones. Entonces, esa adaptabilidad y esa adaptación se tiene que tener en cuenta al momento de planificar un año. Y no todo el mundo lo tiene, y yo, por supuesto, los ayudo a poder entender dónde mirar. Entonces, tiene mucho esta mirada de abramos el mundo complejo, tomémonos en serio la planificación y veamos todo lo que va a implicar. Y requiere una habilidad muy importante, que es la mentalidad de largo plazo. Cuando nosotros trabajamos en el caos, en el desorden, en la urgencia, en el se me incendia el rancho todo el tiempo, no puedo salir de mi agenda diaria. No puedo salir de qué tengo que entregar hoy, qué tengo que entregar mañana, qué tengo la semana que viene. Y así se nos pasan los meses. Trabajando sobre los pedidos que ya entraron o sobre los que sabemos que van a venir. Siempre tenemos algunas efemérides, siempre tenemos algunas fechas especiales que ya sabemos que vamos a tener que trabajar, pero hasta ahí llegamos, ¿sí? Hasta ahí llega nuestra mirada. Pero cuando nosotros tenemos una mentalidad de largo plazo y entendemos que esto es así, todo el año cíclico, el año termina y vuelve a empezar con sus diferencias, pero vos tenés que tener la mentalidad de qué quiero lograr este año, o qué quiero que pase en mi empresa este año, o qué quiero que pase en mi área este año, o qué coyuntura está atravesando mi área este año. No es lo mismo un área que recién se está conformando, un área de la que soy yo sola o un área que somos un equipo, un área de una empresa que se está reestructurando. Entonces,
las miradas de lo que es posible en un año va a cambiar mucho. Y la mirada de lo que nos toca hacer este año va a cambiar mucho cuanto más conciencia tengas de qué contexto te estás moviendo. Entonces pensar que vos vas a armar tu plan sin mirar para arriba, sin mirar para adelante, sin mirar a lo que está pasando en la organización, la verdad que va a ser una mirada de falla asegurada, ¿no? De fracaso asegurado, porque vos te vas a proponer de manera escindida, de manera sola, suelta, como una isla, objetivos que no vas a poder cumplir ni ahí, ¿sí? Porque son ideas que tenés y ganas de implementar cosas que por ahí tu organización no las tiene priorizada, no las tiene validada, no tiene recursos o no está dispuesta a poner los recursos ahí. Entonces no te sirve planificar sin esa mirada y esa mentalidad de largo plazo y mirada de contexto y organización. ¿En qué batallas puedo lidiar este año o librar este año y cuáles no? Entonces esa mirada de salir de nuestro ombligo, de nuestra área, de pensar en macro, ¿no? De pensar en grande, es importante. No me auspicie el macro en en este vivo. Até los eslogan. Y otro de las habilidades es pensar en objetivos, pensar en resultados, pensar en lo que la organización quiere ver de mí, de mi área, de mi entrega. Y eso es algo de lo que se habla mucho. Saben que yo también hablo mucho de datos en área soft, de mediciones en área soft y de foco en resultados. Y no es casual, digamos, para mí es algo de lo que todavía no se habla lo suficiente, lo que todavía no estamos entrenados lo suficiente para tener en áreas de comunicación las conversaciones de negocio, las conversaciones que nos desapeguen de lo naif, de lo lindo, de la experiencia divertida, para que nos empecemos a poner más los zapatos de un área core del negocio, de un área que tiene que ofrecer resultados y mostrar estrategias alineadas a esos objetivos. ¿Es para todas las empresas? No. No es para todas las empresas. Es para empresas que por ahí ya están maduras, que ya tienen instalado un mindset de resultados, que ya están atravesando por alguna situación particular que nos pidan resultados o que veamos como próximos a que nos van a pedir resultados en cualquier momento, y ahí conviene ponerle foco. Para empresas que todavía están sobreviviendo y viendo a ver cómo se ordenan y donde no hay un pensamiento estratégico implementado, probablemente no tengamos que forzarnos tanto, ¿sí? Porque estamos en un grado de madurez mínimo, como incipientes, de profesionalización y de madurez. Entonces, no nos conviene estratégicamente abrir esa puerta porque no nos van a entender. Porque nos van a decir, ¿para qué? ¿No? Si nadie te lo está pidiendo, si nosotros no alcanza con menos. Alcanza con menos. Y a nosotros muchas veces nos frustra muchísimo que nos digan que alcanza con menos. Que queremos brillar, queremos la excelencia, queremos la profesionalización. Vemos todo lo que hay que cambiar en la organización y no hay oportunidad a veces de hacer todo lo que quisiéramos. Entonces, esa mentalidad de objetivos, esa mentalidad de empezar a pensar en el lenguaje de negocio, te la cuento porque sé que para muchas personas ya es tiempo. Ya es su siguiente escalón. Ya es momento de que empieces a planificar pensando en qué querés lograr y no solo en lo que tenés que hacer. Eso es algo muy clave. Estamos acostumbrados, justamente por esta idea del calendario, que tenemos que llenar un Excel de acciones, que demuestra además que trabajamos mucho y esté lleno de acciones incumplibles, pero que no llevan a nada en sí, que lo único que llevan es a tapar esos, como rellenar los agujeritos, ¿no? Es como tener la huevera llena de huevos. Y eso es el trabajar en calendario de acciones. Cuando somos un área que está más organizada, más madura, más sólida, en una organización que nos está pidiendo profesionalización, ahí lo que nosotros tenemos que pensar es qué quiero lograr. Realmente si yo digo acompañar la transformación de la empresa, ¿qué quiero lograr? Yo te ayudo un poco a preguntarte eso y ponerle un nombre y un apellido concreto. ¿Qué significa apoyar la transformación? ¿No? ¿Qué significa apoyar la cultura o impulsar la cultura? ¿Qué significa establecer, tener colaboradores comprometidos?
Ahí ya tenés que ponerte objetivos concretos y claros, y comprobables, y tangibles. ¿Mm? Que pueden ser graduales, es decir, no hace falta que vos digas, listo, ya tengo a todos los empleados comprometidos. No, probablemente sea tal vez un primer paso. ¿Mm? Pero ahí necesitamos esa mirada de ponernos objetivos que nosotros podamos demostrar. Entonces, si vos te reconoces en este tipo de organizaciones, empezá a pensar la planificación cada vez más lejos del Excel. ¿Sí? Cada vez más lejos del Excel. Estamos mucho más enfocados. El Excel se llena solo cuando vos tenés un objetivo. Y habilita tu parte creativa. Y eso es súper importante. Generalmente creemos que el Excel es lo más aburrido que hay y que no tiene creatividad. No. Cuando vos te pones un objetivo, por ejemplo, fortalecer el compromiso de los colaboradores, que puede ser un área, un objetivo muy válido de cultura, compartido, lo que quieras, pero también en el área de comunicación impulsamos mucho eso, y le pones un objetivo concreto, ¿sí? Por ejemplo, el conocimiento de los valores y de los comportamientos, lograr tales números en las encuestas de compromiso, visibilizar la propuesta de valor que tiene la empresa. Ya todo eso te empieza a disparar en tu cabeza seguramente las acciones. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, a partir de los objetivos se decantan las acciones y tu Excel se llena solo. ¿Sí? No necesitas tanto ejercicio ahí, seguramente te salga solo. Pero sí tienes que tener cuál es el resultado que quiero lograr. Si tus acciones no corresponden con tus objetivos, es un plan mal hecho. Ahí está el plan mal hecho. ¿Qué más requiere la planificación? Hablamos de mentalidad de largo plazo y mentalidad de mirada bosque. Hablamos de mentalidad de objetivos, mentalidad de resultados. Hablamos ahora sí de que todo esto te va a implicar un cambio de hábito. Y acá nos empieza a incomodar la planificación. Acá es donde se rompe la planificación. Porque no soy capaz de mirar ese plan y decir, che, ¿qué nos propusimos? ¿Qué es lo que nos toca hacer ahora para que ese plan se cumpla? ¿Qué era lo que venía? Entonces, cuando vos decís, che, ok, listo, yo ya me definí mis metas y además empiezo a comprometer acciones, después le voy dando seguimiento a esas acciones. Y decir, listo, si esa etapa ya la cumplimos, ¿qué era lo que venía? ¿No? ¿En qué ya tengo que estar pensando? Para eso sirve mirar la planificación. Porque nuestra carga mental, cognitiva, si vos tenés todo el plan en la cabeza, te estoy diciendo que te estás cargando innecesariamente la cabeza. Porque si vos lo tenés planificado, no necesitas estar todo el tiempo sosteniendo el recuerdo de lo que tengo que hacer. Lo tenés en una herramienta, lo tenés en un instrumento. Y volvés periódicamente como uno mira la hora o como uno mira el calendario. Lo mirás. Y te ayudás con eso para seguir avanzando. Pero eso es un hábito. Eso implica cambiar la forma en la que venís haciendo las cosas para adoptar una herramienta nueva, para dejarte asistir por herramientas nuevas que no son tu cabeza y tu propia capacidad, ¿sí? Sino que tengas documentados procesos, que tengas planificaciones, ¿sí? Para todo eso te sirve liberar la cabeza. Pero implica esta disciplina de planificar, de mirar, de empezar a tener espacios en agenda para hacer estos tipos de paradas, ¿sí? De paradas en el camino. Entonces implica también no solamente incorporar un hábito nuevo, sino también abandonar esta personalidad de víctima constante que tenemos de que nos encanta ser bomberos. Y yo sé que probablemente vos escuches esto y digas, a mí no me encanta, a mí no me cuesta, pero lo cierto es que algo nos aferró hasta ese momento a seguir así como estamos. Entonces siempre que inicio un proceso de transformación con un mentorado o que se vienen a sumar a mis workshops, a mis programas, les digo, venite listo para querer cambiar. Y vení con mucha conciencia de por qué ya no querés trabajar más así. Porque cambiar el hábito lleva un esfuerzo. A veces es mínimo, a veces no es tan mínimo, ¿sí? A veces implica decir, ok, pero ahora me sobra tiempo. ¿Estamos listos para que nos sobre tiempo?
¿Estamos listos para dejar de tener la agenda saturada? ¿Estamos listos para dejar de decir, che, no me tengo que ir a las 7 de la tarde, me puedo ir a horario? ¿Estamos listos para eso? Les recomiendo que escuchen el episodio de si somos realmente estratégicos. No me acuerdo el número del episodio, esto lo tendré que haber anotado. Pero hay uno que dice, como estamos listos para ser estratégicos, búsquenlo después en el podcast de Rueda de Auxilio, porque habla justamente de eso, ¿no? De cuándo es el momento en el que tenemos que tomar conciencia de que ser estratégicos implica tomarnos estas cosas en serio también, ¿no? Es decir, estoy dispuesta a amigarme, por ejemplo, con la inteligencia artificial y a que haga el 80% de las tareas que yo vengo haciendo y yo no hacerlas más. Hay muchas personas que están deseosas de que eso suceda, a mí me pasaba, pero hay otras personas que dicen, me voy a quedar sin trabajo si no hago eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, la planificación es exactamente lo mismo. Cuando vos tenés ordenado, cuando vos te libera tiempo, cuando vos sentís que podés gestionar todo, hay muchas cosas que dejás de hacer, también porque esta es otra habilidad que va a venir ahora, es dejar de hacer, y tenemos que estar listos para eso. ¿Sí? Tenemos que estar listos para eso. Y eso es un cambio de hábito, es un cambio de mentalidad y es también un trabajo emocional que tenemos que hacer. El desapego al desorden, digo yo, el desapego al desorden, dejar de enamorarnos o de romantizar el estar ocupados, dejar de romantizar el ser hiper mega productivos, ¿sí? Y quiero detenerme un ratito más en esto que les decía de... Me olvidé, ya voy a volver. Les decía una de las habilidades que vamos a ver. Bueno, si alguien me capturó, me escribe. Siguiente de las habilidades que vamos a necesitar. Es habilidades de comunicación. Iba a decir, ¿qué? Pero yo hago comunicación. ¿Cómo necesito habilidades de comunicación? Sí, los comunicadores también necesitamos habilidades de comunicación en el trabajo. ¿Cuáles? Negociación, comunicación asertiva, poner límites y también habilitarnos, que esta es la siguiente también, ¿no? Habilitarnos a poner los límites. Pero vamos a hablar de las habilidades de comunicación. Nosotros generalmente creemos que somos muy buenos, y probablemente lo somos, ayudando a que otros se comuniquen o a que otros comuniquen, ¿sí? O sea, sabemos cómo traducir una campaña, cómo armar una pieza, cómo armar un reel, cómo armar un video hermoso, todo eso nos sale perfecto. Pero al momento en el que nos tenemos que sentar con un jefe, incluso superior a nosotros, o a un dueño de empresa, o a un socio de mal humor, y tener que decirles que no a algo, nuestras habilidades de comunicación se fueron al subsuelo. Y me incluyo, digo, a mí me pasó y a hoy, a veces como, bueno, me tengo que también preparar para esas conversaciones. Tenemos que diseñar esas conversaciones, tenemos que saber muy bien por qué le vamos a decir que no y qué alternativas le vamos a dar, pero tenemos que prepararnos para negociar en una mesa. Muchas veces también queremos estar en las mesas de decisión y tenemos que prepararnos para estar en esas mesas de decisión, donde escuchamos cosas que no nos gustan y que no coincidimos, donde la forma en la que por ahí se toman decisiones no son las que nosotros creíamos o pensamos que deberían ser. Entonces, trabajar nuestras habilidades de comunicación para poder negociar entregables, plazos, alcances, para poder decir que no, se entrena. Ahí me vino a la cabeza lo que se me había olvidado, que era esto de poder entrenarnos para decir que no, ¿no? Y poder poner los límites. Dejar de hacer. Esa era dejar de hacer. Nos tenemos que entrenar para dejar de hacer también, ¿no? Amigarnos con la idea y desapegarnos a la idea de hacer mucho para dejar de hacer. Hago el paréntesis porque me voy a volver a olvidar de esto. Entonces, la planificación, y más si ya estamos en el estado de planificar por objetivos. Pero aunque no estemos en el estado de planificar por objetivos, simplemente es como, bueno, quiero ordenar el lío que tengo acá, que tengo tantas cosas para hacer que no llego. Ahí también hay priorización. Ahí también hay decir, che, si yo tengo 8 horas de trabajo, pero el trabajo que yo me estoy poniendo en la planificación es para 16 horas de trabajo, esa planificación no es viable.
esa planificación no es realista. Y tenemos que amigarnos con el tachar cosas de la lista, y decir, esto no lo voy a hacer. Al menos no este año, al menos no así, al menos no con este presupuesto, al menos no yo sola. Digo, hay un montón de if, ¿sí?, que condicionan la viabilidad de las acciones que comprometemos en un plan. Y amigarnos con el tachar, amigarnos con un Excel más vacío o más flaco o con una agenda menos apretada, también es algo que nos lleva nuestro trabajo interno, como les decía, de la mentalidad, ¿sí?, y de las emociones. Ahora sí cierro paréntesis porque eso era lo que se me había olvidado. Entonces vuelvo a las habilidades de comunicación, ¿sí? Necesitamos trabajar habilidades de comunicación para que una planificación sea sostenible, incluso para que una planificación sea posible. Si nosotros tenemos una planificación, déjenme por favor preguntas, cosas de los que voy diciendo que dicen, esto me sirve, esto no entendí, vayan dejándolo ahí. Si lo estás viendo en diferido, dejar tu comentario igual sobre lo que quieras de este vivo que yo te respondo, ¿sí? En general, sí, obviamente siempre leo los comentarios porque tengo 2. Así que pónganlo y yo les contesto, ¿sí? Pregúntenme y incluso si hay algo que les hace sentido o que digan, ahí es donde me duele a mí el zapato, pónganlo, que me encanta poder conversar con ustedes. Entonces digo, habilidades de negociación para iniciar un plan, ni siquiera para sostenerlo, que claramente para sostenerlo las vamos a necesitar. Pero si yo tengo que saber cuál es el plan del área, cuáles son las acciones que otros van a necesitar de mí, necesito poder relevarlas, necesito poder sacarles información, entrevistarlos, pero además guiarlos, además proponerles, además conocer un poco de lo que hacen como para darles ideas de si en esos momentos nos van a necesitar o no. Les doy un ejemplo, uno de los tantos ejemplos de mi trayectoria. Había un área que generalmente nos pedía apoyo, pero que nunca tenía su plan armado. No sé si les suena el cuento, ¿no? Nunca tenía su plan organizado de lo que iban a hacer. Sabían que iban a hacer cosas, sabían que tenían objetivos que cumplir, pero no tenían armado su plan. Entonces, bueno, nos pasó un año, nos pasó 2 años, al tercero dije, no puede pasar otro tercer año que nos pase lo mismo, que nos digan, mirá qué va a venir, que nunca sepamos ni qué va a venir, ni cuándo va a venir, ni de qué tamaño va a venir. Entonces hicimos este tipo de reuniones, las empecé a hacer primero a principio de año. Cuando me di cuenta de que yo no les podía pedir el plan anual, porque no lo iba a tener nunca, establecí reuniones trimestrales con esta área. Pautadas, no pautadas, yo sabía que cada 3 meses me tenía que juntar. La reunión se la podía poner un mes antes o calendarizar las 4 del año o con una semana de anticipación. No importa, eso es mi propia planificación. Y yo te decía, fulanito, ¿nos juntamos? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés para los próximos 3 meses? ¿En qué andás? ¿Qué va a venir? Y con 3 meses, por ahí, o con un mes, o lo que sea que esta área requiera, te pueden dar visibilidad. Porque ahí sí lo tienen un poquito más claro. Yo no puedo pedirle hoy el plan de todo el año si por ahí no lo van a traer. Entonces digo, ahí es donde yo necesito tener esas propias como destrezas para ir a negociar y volver sobre la negociación y volver a preguntar y volver a indagar y volver a escuchar y además darle opciones. Otra de las cosas que nos pasaban es que ellos por ahí decían, bueno, sí, pero no sabemos porque todavía no tenemos definido. Bueno, te ayudo a definirlo. Sentémonos, si todavía no lo tenés definido, yo te ayudo. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. ¿Te gusta esto? ¿Te parece bien? ¿Tienen presupuesto? ¿No tienen presupuesto? Vos los vas guiando, o yo en este caso los iba guiando, y yo de esa reunión me iba con su plan trimestral. Me iba con ese plan trimestral. Porque sabía que ya lo había ayudado. Y la otra persona estaba súper contenta. Porque si yo no lo hubiera sentado en la silla a charlar de esto, él no lo hubiera hecho. No iba a tener ni tiempo para planificar, ni las preguntas que necesitaba para que lo guíe. Entonces ganás vos y gana el otro. Y yo, obviamente, salía posicionada. La siguiente reunión me recibía con los brazos abiertos. Sí, tengo que reunirme con vos. Quiero reunirme y quiero que me ayudes a pensar. Entonces, esos son los tipos de clientes que queremos. Clientes que están abiertos con nuestra guía y con nuestro acompañamiento a cambiar de perspectiva y a recibir
nuestra ayuda, ¿sí? Todo eso son habilidades de comunicación que tenemos que empezar a ejercitar más. Y por último, y no menos importante, es el animarnos a tener esas conversaciones, animarnos a decir que no, animarnos a poner límites, animarnos a poner un proceso, a establecer un proceso y un protocolo. Muchas veces, cuando estamos frente a la primera vez que implementamos un proceso en una organización, es decir, una planificación, un brief de comunicación, una etiquetera, lo que sea, un proceso que ordena nuestro trabajo, ¿qué es lo primero que me dicen? Ustedes lo tienen que saber. En mi organización no se puede. La gente no lo completa, la gente no lo hace. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No lo hacemos, ¿no? Se lo completamos nosotros. Bueno, decime el brief que yo te lo completo. Terminamos nosotros supliendo, ¿sí?, eso que deberían hacer ellos. ¿Por qué? Porque no nos bancamos ponernos en el rol de soberanos de nuestra agenda, soberanos de nuestra área. No nos bancamos poner los límites. Y esto también tiene que ver con creencias, con mentalidades, ¿sí? De creer que nosotros somos un área de servicio, que no da, que no somos así, ¿sí? No significa, poner límites no significa tener cara de perro, ser grosero, ser como confrontativo. No, nada que ver. Nada que ver. Es simplemente poder educar y acompañar y asistir a la transformación, ¿sí? Acompañar ese cambio y decir, mira, antes lo hacíamos de esta manera, pero ahora lo vamos a hacer de esta. ¿Por qué lo vamos a hacer así? ¿Cómo va a ser? ¿Qué te implica? ¿Y hasta dónde te puedo ayudar? Pero eso necesitamos mucho coraje. Y necesitamos sobre todo saber que nos valemos la pena, ¿sí? ¿Cómo puede ser que nosotros le pedimos a el área de sistemas algo y nos dicen, eso no es prioritario para mí? Yo tengo un montón de otras cosas que ocuparme, pero de tu área no. Ellos sí lo pueden hacer y nosotros no. Entonces digo, ¿qué pasa ahí con nosotros que no somos capaces de bancarnos ese tipo de conversaciones? De vuelta, no quiere decir que tengas que ser confrontativo, ni que dejes de prestar servicio, ni que sea blanco-negro. No, hay formas. Y por eso hay que entrenar las habilidades de comunicación. Hay formas de hacerlo que no caen mal, que siguen siendo amables, que siguen siendo serviciales, pero que también cuidan nuestro tiempo y cuidan nuestro área y cuiden la salud de nuestra área. Entonces, este trabajo, no sé si decirle de autoposicionamiento, de autovaloración, de pensar que nosotros como cualquier área core de negocio también podemos establecer procesos y también tenemos que ser capaces de defenderlos ante los demás. Es un trabajo que tenemos que realizar y que sin eso no existe la planificación, porque si yo tengo una planificación que más allá de que sea adaptable, que sea flexible, tiene un propósito, tiene un objetivo. Recuerden que si nosotros decimos yo hago esta planificación para cumplir un objetivo, más todavía, romper mi planificación significaría no llegar a mis objetivos. Entonces, la planificación tiene ese peso simbólico de comprometerte a, pero si yo no hago esto, ¿cómo llego? A menos que reconvierta mi acción, pero que el objetivo esté asegurado. Digo, entonces hay que pensar en nuestra planificación o nuestros procesos o el orden de nuestro área como algo que nos está soportando a nosotros, con algo que nos da estructura, con algo que nos ayuda a crecer y a mirar a largo plazo, y no como algo que hay que reportar, como algo que hay que cumplir, como algo que hay que llenar, o con algo que soñamos a ver qué podemos hacer este año. Entonces, espero haberte dado toda la mirada de todo lo que implica planificar y de que todas esas cosas tienen que hacer para que la planificación funcione. La planificación funciona si es una herramienta real que sostiene nuestra operación. La planificación funciona si es algo que nos puede dar orden, calma, ¿sí?, paz mental. La planificación funciona si vos estás dispuesto
voluntariamente, digo, ¿no? Si genuinamente, si estás dispuesto a sostenerla. No por sostener un plan. Un plan se ajusta, se adapta y cambia. Pero lo que sí tiene que tener es igual un orden tu agenda, igual un orden tu área, igual un propósito tu área. Entonces la planificación funciona si te sirve todas esas cosas y te va a implicar mucho más que llenar un Excel. Espero habértelo dado un panorama sobre todo esto. Ojalá pueda leer tus preguntas, tus consultas o tus comentarios, tu experiencia planificando también en los comentarios. Y en muy poquito tiempo, se van a abrir las puertas del workshop de planificación que hago una vez al año. Es un workshop de planificación en vivo que se va a hacer en febrero. Ya tengo las fechas, va a ser 9, 10 y 11 de febrero. Solamente 2 horas cada uno de los encuentros. Bueno, solamente, ni más ni menos, ¿no? Son 2 horas de dedicación. Pero ¿por qué los hago de 2 horas de planificación? Porque quiero que ustedes trabajen ahí y no tanto se lleven tarea para casa, porque justamente como son 3 días seguidos, quiero que vos en 3 días te puedas ir con tu plan armado, sólido y listo para presentar. Entonces, en esas 2 horas vamos a trabajar ahí. En esas 2 horas vas a tenerme a mí para ayudarte a completar ese plan. No vas a tener solamente la plantilla o solamente el modelo que se ajuste a tu estilo, ¿sí? No vas a tener solamente la herramienta y la teoría, sino que me vas a tener a mí para preguntarme, a mí y a todos los compañeros que tengas en ese grupo, en el cual es un espacio íntimo, es un espacio confidencial, todo lo que se habla ahí queda ahí, digamos, como compromiso de los participantes. Para que vos puedas armar tu planificación. Incluso cuando trabajamos en grupo, obtenés muchas ideas de lo que podés incluir en tu planificación en función de lo que otros están haciendo. O sea que también es un benchmark para vos participar de este espacio en el cual podés aprender de tus propios compañeros. Pero son 3 días que van a ser en febrero y vamos a ver todo esto. O sea, vos te llevas la planificación, pero además te llevas todo este chip que te voy a ir poniendo en la cabeza de cómo hacer que realmente te sea funcional, cómo aprovecharlo al máximo. Y vamos a trabajar sobre tus propios bloqueos y tus propios desafíos. Puedes decir, sí, Su, te entiendo, pero a mí me pasa esto. ¿Qué hago? ¿Sí? De vuelta, no estoy solamente yo, están también todos tus compañeros que te pueden dar su mirada. Hay organizaciones que probablemente tengan más madurez o menos madurez u otra experiencia y trayectoria profesional que te puedan aportar a trabajar y resolver tu desafío. Así que este es un workshop súper rico. Es el único espacio grupal, además del programa de mostrar resultados que voy a estar abriendo este año, al menos en mi planificación, todo puede cambiar, pero es una súper oportunidad de trabajar conmigo en vivo, que no sean las mentorías personalizadas. Así que es más económico justamente por eso también. Va a tener un precio súper accesible y facilidades de pago, así que te recomiendo estar atentísimo a las redes para poder sumarte. Obviamente si ya te interesa saber más, me escribís y yo te mando ya el enlace, la información para que vayas chusmeando, viendo a ver qué tiene y de qué se trata. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por escucharme y seguimos la conversación. Quiero que sigamos hablando de esto para poder evolucionar como profesionales. Muchas gracias por llegar hasta acá.